Emilio Mola. Nace en 1887 en Cuba. De vuelta a España ingresa en la Academia de Infantería de Toledo. Al licenciarse, busca destino en África. En 1927 accede al generalato gracias a la defensa de la atalaya de Beni Hassán. Desde entonces Mola se hace cargo del mando de la plaza del Arache. El último año de monarquía, bajo la dictablanda de Berenguer, es nombrado director de seguridad. La proclamación de la Segunda República relega a Mola a la condición de disponible, mientras las autoridades judiciales inician un proceso contra él por los sucesos de marzo, cuando era director general de seguridad y se produjeron graves incidentes en la Universidad de Medicina, que terminan por llevarle a la cárcel. Mola se siente agraviado, como todos los africanistas, por la política de Azaña, que lo releva de su cargo en Marruecos una vez ganadas las elecciones por el Frente Popular. Desde su retiro es espectador de los graves incidentes que se suceden tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936 y va tomando forma su aversión por todo lo relacionado con la República. Azaña elige para el general un nuevo destino en la jefatura de la 12ª Brigada de Infantería, con sede en Pamplona. Durante el viaje a su nueva plaza, ya en la primavera de 1936, comienza a erigirse en el líder de la conspiración. Inicia sus contactos con otros militares descontentos y con grupos de ultraderecha como los carlistas. Le convierten en el director del complot. La violencia agitada por los simpatizantes de la ultraizquierda y ultraderecha va decantando a militares y grupos políticos conservadores hacia las filas conspiradoras. El golpe definitivo se produce tras los asesinatos del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo a mediados de julio, que propician la entrada de Francisco Franco en la trama golpista. Sin embargo, el golpe rápido y efectivo diseñado por Mola se torna en fracaso. El general había previsto que las tropas de las ciudades se adhirieran a su causa a excepción de las de Madrid y Barcelona, a donde se llegaría a través del rápido movimiento de las columnas. La realidad es que el alzamiento fracasa en la mayoría de las provincias. Las tropas rebeldes tienen que establecer una línea de frentes para defender sus posiciones. Mola acepta que sea Franco quien asuma la jefatura del Estado en el otoño de 1936 como una solución temporal. Jefe de Estado mientras dure la guerra. Esta última coletilla, sin embargo, quedaría eliminada en el decreto publicado por la Junta de Defensa Nacional. La guerra, por tanto, obliga a Mola a resignarse a ser el jefe de uno de esos frentes en los que se combate, el del norte de España, zona en la que su ejército avanza lentamente y con menos armamento que el ejército de Franco que viene del sur. La cuña formada por las columnas africanistas al mando de Mola se topa contra la zona más escarpada de la periferia madrileña. El ataque frontal dirigido por Mola fracasa
y el generalísimo opta por retirarle del mando, nombrando para sustituirle al general Orgaz. A finales de marzo de 1937 comienza la denominada Campaña del Norte, encargando la conducción de ella a Mola. La operación, que se habían planteado para llegar a Bilbao en 3 semanas, se prolongaría más de 3 meses. El 3 de junio de 1937, a las puertas de Bilbao, muere en un accidente de avión en Alcocero, en la provincia de Burgos, casi 2 años antes de que se rinda la República. Gonzalo Queipo de Llano. Nace en 1875 en Valladolid. Mientras Queipo de Llano se forma como militar, el Imperio Español libra una de sus últimas batallas por el control de sus colonias en ultramar. Durante sus años de batalla en Cuba, Queipo será galardonado en múltiples ocasiones por sus acciones de guerra. Desde su llegada a tierras africanas se le van acumulando los éxitos militares. En 1922 es nombrado general de brigada. Aunque monárquico convencido, encabeza un complot contra la monarquía, junto a Ramón Franco y un grupo reducido de oficiales y paisanos. Asaltan el aeródromo de Cuatro Vientos, pero son rápidamente neutralizados por las fuerzas del orden. Tiene que exiliarse en Francia hasta 1931, con la proclamación de la Segunda República. Pero al igual que otros militares africanistas, la política de Manuel Azaña crea un profundo descontento en Queipo de Llano, lo que, unido a los graves acontecimientos posteriores a la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936, hacen que se decante claramente por el bando de los sublevados. En los primeros planes de sublevación, Queipo queda encargado de movilizar la 7ª División, sita en Valladolid, pero le es encomendada la plaza de Sevilla. Contra todo pronóstico, Sevilla es una de las primeras ciudades en caer en manos de los nacionales. Por obra del golpe de mano del general Queipo de Llano, Sevilla es tomada en tan solo un día. Es la primera gran ciudad en manos nacionales. Las tropas de regulares y legionarios del Ejército Nacional van llegando a la península. A bordo de un Fokker cruzan el estrecho de Gibraltar y llegan a Sevilla para reforzar las escasas tropas del general Queipo de Llano. Es el primer puente aéreo de la historia bélica. El grueso de las tropas de África atraviesa el estrecho entre julio y agosto de 1936. El puente aéreo y los convoyes marítimos resultan vitales para el éxito de los nacionales, que toman la iniciativa en el sur. Los 19 aviones de transporte Junkers 52 enviados por Alemania para ayudar a los nacionales permiten dar otra dimensión al puente aéreo. En total llegan por aire unos 15.000 hombres,
y por mar unos 10.000 entre agosto y octubre de 1936. Lo único que quiero es la salvación de España. Me da igual quién lo consiga. Que se salve España aunque la salve el diablo. Es el comentario de Queipo de Llano referente al nombramiento de Franco como jefe de Estado el 29 de septiembre de 1936. Con apoyo de las tropas expedicionarias italianas, Queipo ocupa Málaga en febrero de 1937 e intenta socorrer a los sitiados del santuario de Santa María de la Cabeza, pero la serranía de Jaén ofrece una feroz resistencia republicana. Todos los intentos de socorrer a los sitiados del santuario son vanos, y estos al final acabarán rindiéndose. Después de la guerra civil, y debido a sus continuos enfrentamientos con Franco, es cesado de la Capitanía General de Sevilla y enviado a Italia. De vuelta a España, en 1944, Queipo recibe la laureada de San Fernando, permaneciendo alejado del servicio activo. En 1951 fallece en Sevilla, descansando sus restos en la iglesia de la Macarena, templo que él mismo ayudó a levantar. Poco después de fallecer, se produce un fuerte terremoto que sacude toda Andalucía. Genio y figura hasta la sepultura. José Enrique Varela. Nace en San Fernando, Cádiz, en 1891. En el seno de una familia humilde. Destinado en el grupo de regulares del Larache, en 1921, todavía como teniente, gana su primera Cruz Laureada de San Fernando, la distinción más alta del ejército español en tiempos de guerra. 6 meses después, y tras una nueva acción contra los rebeldes marroquíes, obtiene la laureada por segunda vez. En 1925 participa en el desembarco de Alucemas, bajo las órdenes del general Sanjurjo, y en la victoria final sobre los rifeños. El ya coronel Varela ve con cierto recelo la llegada de la República y se siente particularmente agraviado con la política militar de Azaña, como casi todos los militares africanistas. Con motivo del golpe del general Sanjurjo en agosto de 1932, pierde el puesto y es encarcelado. En el año 1935, y siendo Gil Robles ministro de Defensa y con Franco como jefe de Estado Mayor de Defensa, Varela es ascendido a general. En el año 1935, y ante la más que probable disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones, participa de forma activa en los planes para erradicar la República. Iniciado el golpe, el general Queipo de Llano manda liberar a Varela, que se encuentra encarcelado en el castillo de Santa Catalina, en Cádiz. Varela se hace con el mando de la rebelión en una zona clave, asegurando el estrecho y la llegada a la península de las tropas africanas de Franco.
En septiembre releva a Yagüe del mando de las columnas que avanzan hacia Madrid, pero recibe la orden de desviarse a Toledo para liberar a los sitiados del Alcázar, que bajo el mando del coronel Moscardó llevan resistiendo varios meses el acoso de las tropas republicanas. El general Varela libera a los sitiados del Alcázar de Toledo, se desprende de una de sus cruces y le impone el entonces coronel Moscardó la Cruz Laureada de San Fernando. Autor del ataque sobre Madrid en noviembre de 1936, fracasa en esta primera ofensiva. Cae herido durante el intento de control de la carretera de La Coruña. En febrero de 1937, ya recuperado, toma el mando de 3 brigadas que participan en la batalla del Jarama. Al no conseguir los objetivos militares exigidos por Franco, es destituido del mando el 12 de marzo. Sin embargo, es ascendido a general de división 2 meses después. En junio y julio de 1937, el general Varela se apunta 2 grandes triunfos al frenar la ofensiva republicana sobre La Granja y Brunete. Tras la caída del Frente Norte con los últimos reductos republicanos en Asturias, Franco reorganiza sus fuerzas creando el Cuerpo de Ejército de Castilla, que encomienda a Varela. Participa en las batallas de Teruel, Ebro y la ofensiva final sobre Cataluña. Al acabar la guerra y como 2 veces laureado, es el responsable de imponer la misma medalla al general Franco durante el desfile de la Victoria el 19 de mayo de 1939. Al término de la guerra, es nombrado ministro de Defensa. Enfrentado de forma directa a la Falange en 1942, es objeto de un atentado por parte de un falangista en un acto religioso a las puertas del santuario de Begoña de Bilbao. Como consecuencia de este atentado, presenta su dimisión a Franco. Destinado como alto comisionado de Marruecos, muere en Tánger en 1951. Fidel Dávila. Nace en Barcelona en 1878. Ingresa en la Academia de Infantería a los 16 años. Como buena parte de sus colegas, a finales del siglo XIX, Dávila se enfrenta a la crisis del sueño imperial español y a las dificultades desencadenadas en España a consecuencia de ese drama nacional. Su trayectoria es imparable y en el año 1936 alcanza el grado de general de división. Para entonces, los intentos de hazaña por aligerar el número de altos cargos del ejército español acaban llevando a Dávila al retiro forzoso. Así, ante el estallido del levantamiento nacional del 18 de julio de 1936, Fidel Dávila, de profundas convicciones católicas y monárquicas, ya había entrado en contacto con los militares golpistas. Iniciada la guerra, Dávila ocupa el gobierno civil de Burgos en la noche del 18 al 19 de julio de 1936. Durante los 3 primeros meses de la contienda, Dávila desempeña esta función, demostrando pronto su cercanía a Franco
y convirtiéndose con el tiempo en uno de los colaboradores más cercanos del general. Tras el fallecimiento del general Mola el 3 de junio de 1937, Dávila se hace cargo de la jefatura del Ejército Nacional del Norte. De esta forma se convierte en uno de los militares con mayor peso y prestigio del Ejército Nacional. Dirige personalmente las conquistas de Bilbao, Santander y Gijón. También se encarga de la reconquista de Teruel. Franco convierte la recuperación de Teruel en una cuestión personal. Con el objetivo de lograr que la operación sea un éxito, pone a disposición de Dávila las mejores unidades del Ejército Nacional, incluida la aviación italiana y los efectivos de la Legión Cóndor. Y Dávila no falla. La toma de Teruel, certificada el 22 de febrero de 1938, supone el espaldarazo definitivo a su carrera militar y el traslado del grueso de las operaciones al Mediterráneo. Tras la recuperación de Teruel, Dávila tomará parte activa en el enfrentamiento más importante y decisivo de toda la contienda, la Batalla del Ebro. Enfrentamiento que 4 meses después, tras la ocupación de Cataluña y la derrota del ejército republicano, provocaría la huida hacia Francia de la mayor parte de dichas tropas. Acabada la guerra es nombrado jefe de la Capitanía General de la Segunda Región y más tarde jefe del Alto Estado Mayor. Muere en 1962 a los 82 años de edad. Le convierten en el director del complot. La violencia agitada por los simpatizantes de la ultraizquierda y ultraderecha va decantando a militares y grupos políticos conservadores hacia las filas conspiradoras. El golpe definitivo se produce tras los asesinatos del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo. Mola se siente agraviado, como todos los africanistas, por la política de Azaña, que lo releva de su cargo en Marruecos una vez ganadas las elecciones por el Frente Popular. Desde su retiro es espectador de los graves incidentes que se suceden tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936 y va tomando forma su aversión por todo lo relacionado con la República. Azaña elige para el general un nuevo destino en la jefatura de la 12ª Brigada de Infantería, con sede en Pamplona. Durante el viaje a su nueva plaza, ya en la primavera de 1936, comienza a erigirse en el líder de la conspiración
inicia sus contactos con otros militares descontentos y con grupos de ultraderecha como los carlistas. Emilio Mola. Nace en 1887 en Cuba. De vuelta a España ingresa en la Academia de Infantería de Toledo. Al licenciarse, busca destino en África. En 1927 accede al generalato gracias a la defensa de la atalaya de Beni Hassán. Desde entonces Mola se hace cargo del mando de la Plaza del Arache. El último año de monarquía, bajo la dictablanda de Berenguer, es nombrado director de seguridad. La proclamación de la Segunda República relega a Mola a la condición de disponible, mientras las autoridades judiciales inician un proceso contra él por los sucesos de marzo, cuando era director general de seguridad y se produjeron graves incidentes en la Universidad de Medicina, que terminan por llevarle a la cárcel. A mediados de julio, que propician la entrada de Francisco Franco en la trama golpista. Sin embargo, el golpe rápido y efectivo diseñado por Mola se torna en fracaso. El general había previsto que las tropas de las ciudades se adhirieran a su causa, a excepción de las de Madrid y Barcelona, a donde se llegaría a través del rápido movimiento de las columnas. La realidad es que el alzamiento fracasa en la mayoría de las provincias. Las tropas rebeldes tienen que establecer una línea de frentes para defender sus posiciones. Mola acepta que sea Franco quien asuma la jefatura del Estado en el otoño de 1936 como una solución temporal. Jefe de Estado mientras